Hola a todos, bienvenidos al Tobogán. En este espacio exploraremos las subidas, bajadas y giros inesperados de la trayectoria de nuestros invitados. Nuestra invitada de hoy se desenvuelve en un ámbito muy poco común para las mujeres. Y gracias a eso nos invita a reflexionar en que como mujeres contamos con capacidades que nos permiten desenvolvernos en cualquier área. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a que se tire del tobogán. Ana María Pavón. Hola, bienvenida. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo le fue en el tobogán? Sí, ¿cómo se sintió? Bueno, pues es como curioso porque pues es algo chévere, pero como viene uno con un poquito de nervios, se vuelve como un poco más de adrenalina. Sí. Claro, bueno, Pero así, chévere. o sea, muchas personas lo afrontan o se siente de manera distinta. Sí. Y eso está muy bien, ¿sí? Es válido, es válido. Bueno, Ana, cuéntanos, queremos que nos cuentes quién eres, quién es usted. Bueno, yo soy Ana María Pavón, soy de todo un poquito. Soy esposa, soy mamá de una hermosa niña de 11 años, soy economista de profesión, soy empresaria, gerencio una empresa de mantenimiento automotriz, soy una mujer valiente, soy una mujer soñadora, soy una mujer alegre, pero también soy estricta, entonces a veces no parezco tan alegre, pero soy bastante alegre, amorosa y resiliente. Ok. Bueno, entonces, ya cuando, pues no sé, si nos devolvemos un poco, cuando termina el colegio, ¿sí? Cuando llega ese momento de decidir qué voy a hacer o a qué me voy a dedicar en esta vida, ¿sí? Cuando quizás empiezan a tener esas conversaciones con los papás, no, yo quiero estudiar esto, o no sé si pasó que, no, la verdad es que no tenemos los recursos pues para poder pagarle una carrera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo empieza ahí ese momento crucial de lo que vas o lo que ibas a hacer ya en esta vida? Ok, bueno, yo crecí en una familia muy tradicional santanderiana, con 3 hermanos varones. Yo soy la menor de la familia y la única mujer de la familia. Entonces, estudié en un colegio público, en la normal, me gradué a los 16 años y creo que después, incluso cuando venía para acá y empezaba a recordar un poco de mi historia, me acordé de como el primer reto que superé o la primera decisión importante que tomé en mi vida, que quizá me ha ayudado mucho después lo que vino. Resulta que yo terminé el colegio y se dio la oportunidad, pues por mi puntaje del ICFES, de presentarme a la UIS. Uno en la UIS puede escoger 2 carreras. Tuve una conversación con mi papá, que él es bastante importante en mi historia de vida, y él quería e insistía en que yo estudiara Derecho. Pero yo le dije que no quería estudiar Derecho, que yo quería estudiar Economía. Entonces pues empezamos que eso qué era, que esa carrera, que por qué. Pues ya la conversa, íbamos en un carro, íbamos por la autopista de Floridablanca hacia Bucaramanga. Ya íbamos como a mitad de camino de la autopista y la conversación se empezó a tornar un poco cada vez más de discusión. Más incómoda, sí, a veces. Y mi papi insistía que no, que Derecho, que yo no sé qué, que... Y en un momento, pues la verdad, yo como que le dije, papi, yo no voy a estudiar lo que usted me diga, si es su sueño, estúdielo usted, pero yo voy a estudiar Economía. Decidía. La actitud de mi papá fue, sí, la actitud de mi papi fue frenar el carro y me dijo, bájese. Uf. Yo tenía 16 años, no sé si, bueno, sí 16 porque entré a los 17 a la universidad, pues obviamente sin plata para el bus, porque pues de una familia de clase media, uno en bus, andé en bus, me tocó que bajarme, obviamente, no le dije ninguna palabra. Eso sí, todo el camino hacia de vuelta a mi casa, me volví a mi casa, pues llorando, pero creo que eso fue crucial y estudié Economía y me gradué de economista. Sí, o sea, a veces pasa que, no, pasa no, la mayoría de veces pasa como que bájese del carro y no, prefieren ceder y no bajarse del carro. Así como, ok, sí. ya, pues bueno, listo, yo O sea, hago no lo fue que... el caso de Ana María. Exacto, sí. Ana María siguió firme y gracias a eso, como ella lo dice, está hoy acá, ¿sí? Bueno, y un dato curioso fue que alternamente mi papi estudió Derecho y se graduó de abogado, mientras yo estudiaba Economía. Entonces nos graduamos a la par. O sea, sí era el sueño de él, de pronto un sueño que tenía como él quería cumplirlo pues conmigo, pero yo ahí de una vez le dije, no, no es lo que yo quiero. Y entonces,
ese día que se baja del carro y los días después, ¿cómo sé de su papá? O ¿qué pasa en la casa? Como, ok, listo, entonces decía presentarse, porque estudió en la UIS. Sí. Bueno, entonces decía presentarse, estudiar economía. ¿Qué pasó? Porque me imagino que fácil no fue, o sea, o el ambiente no fue como de muy buenos amigos muy cómodo. en la casa cuando pasó eso. Bueno, pues digamos que ahí entra ya pues mi mami, porque obviamente mi mami siempre su rol fue muy protector, como de muy consolador, pero también mi mami fue muy motivadora, o sea, mi mami a mí, en esa ocasión y en otras ocasiones que les iré contando, mi mami siempre fue como, no se preocupe, mamita, usted puede, usted conoce a su papá, no le pare bolas, Dios la va a guiar, tal, o sea, siempre fue como ella ese respaldo de continuar. Ya después, pues la verdad yo averigüé lo de la UIS, tal, me inscribí y ya llegó el momento pues donde pasé a economía en la UIS. Yo no terminé economía en la UIS, yo terminé economía en la Santo Tomás. Y ahí viene otra parte de la historia. Pues la UIS, por ser una universidad pública, pues ya sabemos que te ha tenido bastantes problemas, entonces que cancelaban semestre, que no, que el paro, que una cosa. Y yo me empecé como a cansar de eso y hablé con mi mami inicialmente y le dije, mami, es que pasa esto y yo no sé, o sea, yo quiero es aprender, qué bobada uno ahí, pues la universidad, pero qué. Entonces empecé a mirar pensum de diferentes universidades y el de la Santo Tomás me tomé mi tiempo de mirarlo y tenía un toque empresarial que me gustó. Veíamos como administración y eso, y ahí empezó el otro. Mi papi, obviamente, pues la diferencia en dinero del semestre era muy costosa. Pues al final terminé pagando, mi mamá me pagó la mitad de la carrera y yo pagué la otra mitad con el ICETEX después de que me gradué. O sea, mi papá al final no decidió ayudarme con la carrera. ¿En qué semestre ibas cuando pasaste de la UIS a la otra universidad? En tercer semestre, ya tenía 19 años, ya era pues mayor de edad, pero iba en tercer semestre apenas. Pero entonces siempre, pues no siempre se perdió tiempo porque, bueno, 17, 18, Pero 19... pudo homologar o empezar de cero. pero- Sí, digamos que pues la exigencia de la UIS obviamente era diferente, pero sí pude homologar algunas, o sea, me tocó como nivelarme mientras hice la carrera, pero logré salir como un semestre adelantada. Y en ese camino de toda esta trayectoria universitaria, cuéntenos, no sé, de pronto alguna experiencia buena, algo o alguna experiencia mala que le haya marcado y que le haya servido para usted estar hoy aquí o hacer lo que hace. O por lo menos para terminar la carrera, o sea, ¿qué pasó en ese momento? No hay algo que recuerde puntual, sinceramente, que haya sido difícil, pero fue difícil en el momento de mi grado, porque yo quedé embarazada cuando terminé materias de la universidad. Entonces me faltaba la tesis y me faltaba la práctica. Claro, iba a estar embarazada Entonces, en el grado. eso fue un reto súper grande. Mi embarazo pues lo hice en la práctica y cuando iba a presentar la tesis, Pero espérame, ¿reto en qué sentido? en que pues estaba como contrarreloj. O sea, yo sí sentía que, pues primero fue obviamente como una sorpresa para mí quedar embarazada, pero yo tenía 21 años, o sea, estaba chiquita, pues digamos que a la edad uno con 21 piensa muchas cosas y a veces uno tiene esa concepción pues de que un hijo es pucha, o sea, siente uno que puede impulsarlo mucho, pero también puede cortarle algunos sueños o hay un periodo como en un receso, por lo menos uno de mujer, en donde puede que las cosas no se den. Y yo digamos que ya un tema con el papá de la nena para irme a casar o algo así, pues no era como lo que yo quería. Ahí sí pues le doy gracias también a mis papis que nunca sentí como esa presión de entonces se tiene que casar, entonces no sé qué, porque quizá hubiera sido pues, diferente la cosa. Pero sí fue contrarreloj que yo dije, Dios mío, antes de tener a la niña, yo tengo que terminar todo, lo de la universidad. Entonces yo, incluso ahí pues también mi mami súper pendiente porque yo estaba en la tesis y a veces yo ni me paraba a comer nada y mi mami como, nena, coma fruta, coma algo. Y resulta que pues eso fue, pues puede decirse que tiene dos caras, una buena y una mala, porque sí, como que las profesoras o los profesores de la universidad, pues tenían cierta como, ¿cómo decirlo? Como empatía, se puede llamar, conmigo, pues por mi estado de embarazo, pero como que no me querían dejar presentar la sustentación, porque yo presenté la sustentación el 6 de diciembre, me acuerdo tanto, y la nena nació el 21 de diciembre, o sea, yo estaba así. Que me explotaba. Podía en la sustentación. Exacto, entonces como que empezaron, no, usted no puede, porque qué tal ya. que tenga la niña ya, o sea, yo ya estaba dentro podía del tiempo adelantar. del parto, entonces
pero yo solamente le hablaba a la nena, ella se llama Martina, entonces yo como que Marti, espérate a que la mami termine y ya, después puedes nacer tranquilamente. Y así fue, entonces pude presentar y me gradué cuando ya tenía 3 meses de nacida. Y bueno, y se gradúa y ¿qué sigue? ¿Qué sigue Bueno, para Ana bien. María? ¿Qué digamos, pensó en ese momento? bueno, digamos que ya empieza todo el tema pues laboral, obviamente. No es muy sencillo conseguir trabajo cuando uno es egresado, eso lo sabemos muchas personas que hemos pasado por eso, porque uno tiene también muchas expectativas y ahí empieza la siguiente parte pues de reto, por lo menos empresarial que tuve, que fue como, yo siempre estuve como haciéndole coquitos a mi papi para empezar en la empresa, o sea, para meterme a la empresa, empezar a aplicar lo que yo sabía, e incluso en algunos trabajos de la universidad que uno hace como proyectos o investigaciones, yo ponía la empresa como un ejemplo, pero siempre como que cuando le iba a mostrar a él, ahí empezaba como él, no mamita, vaya y haga otra cosita, no mamita, tal. Entonces, bueno, empecé a aplicar, como veía que pues era un poco difícil ahí, sí empecé a aplicar a algunas empresas. Empezó pues el primer problema que yo tengo, yo soy ambliope, entonces yo por mi ojito derecho casi no veo nada, o sea, soy medio tuerta. Entonces fue triste y fue una frustración grande porque yo inicié en una empresa que era como una petrolera a un tema de economía, para mirar presupuestos, y me rechazaron porque no pasé los exámenes de ingreso ¿Por eso? por el ojo. Uy, me acuerdo que ese día Fuerte. lloré muchísimo, porque me sentí bastante, o sea, Claro, pues y fue algo que no- uno no puede controlar, o sea, Sí. ¿qué culpa tiene usted? Igual tener eso no le quita, no le resta sus capacidades. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Que, o sea, el ojo no le está quitando lo que puede ver, escribir, Sí, caminar normal. incluso yo pues uso gafas en momentos más cuando uso mucho computador y eso, pero el resto no es como que yo no vea, no necesito usar gafas permanentes, pues tampoco, porque mi ojo izquierdo es súper desarrollado. Bueno, Y madre, después- bueno, entonces, ¿qué? Entonces ese golpe, viene ese A llorar, golpe. pero después ¿qué? A llorar para secarme las lágrimas y pues seguir. Seguí como en el campo buscando trabajo, otra vez siempre que me pasaban como situaciones, yo volvía a la Volví a la empresa empresa. a volverle a hacer coquitos a mi papá. ¡Qué buenas! Pero Está la pues economista. no, Ay, mi Dios. papi incluso, bueno, mi papi con otro pensamiento, él fue empresario rehusaba todavía. empírico, entonces digamos que tenía como que una empresa muy buena, pero sí tenía su mucho manera. desorden administrativo, sí, como a la manera antigua, digámoslo así. Entonces yo siempre seguía ahí con papi, hagamos esto, hagamos lo otro, pero pues no. Tuve varios trabajos importantes, fui auditora para una petrolera después de un tiempo, de una firma grande. Ahí también, y yo siempre que aprendí algo era como, esto lo tengo que aplicar en la empresa, esto lo aprendo para eso. En esa ocasión renuncié, volví a la empresa, tampoco. Y luego empecé un trabajo, y ahí empieza otra parte de la historia, porque ya llegó la hora de empezar con Principal Motors. Entonces después sucedió un tema pues triste para la familia, que es una situación por la que llevamos pasando ya como, desde el 2017 fue eso. Mi papi le dio Alzheimer. Mi papi, pues en ese momento él tenía 58 años, nos llamó una persona cercana de la empresa y nos dijo, algo está pasando con su papá. Entonces nosotros hicimos en ese tiempo también un viaje al exterior, toda la familia, sí fuimos mis hermanos y todo, y mi papi se despapalló en ese viaje, o sea, se desubicó, no sabía en qué país estaba, que se le perdió, o sea, y ahí dijimos, algo está pasando con mi papá. Después vino ya todo ese proceso, pero la empresa iba bastante mal. O sea, era bastante mal. Y ahí él fue, él era quien la lideraba, quien la manejaba. mi papi era el Único. todero, Sí. ¿sí? O sea, y pues como era una familia tan tradicional, entonces era la típica familia que el hombre provee, que el hombre hace todo y la esposa se queda en la casa cuidando a los hijos. Entonces él básicamente a mi mami no la hacía parte de nada. Entonces él también todo lo asumía solo, nadie sabía nada, solo pues como que las cosas van bien o algo, pues porque él trae todo y estamos bien, pero sí tenía muchos problemas, tuvo muchos problemas financieros y ahí pues yo estaba trabajando en el tránsito de Bucaramanga en ese momento. Bueno, hablé con mis jefes y empecé a hacer alternancia, o sea, como que medio tiempo me iba a la empresa a ver qué estaba pasando y medio tiempo trabajaba en el tránsito. Eso fue en el 2018. Como ya cuando yo empecé a hacer un estudio, digamos, de cómo estaba la empresa. Ya empieza también a liderar desde ese momento ya la empresa. Pues Oh. no,
ahí solamente era como mi papá seguía como al frente, pero yo empecé como a buscar, pues... ¿Ya él permitía que usted lo apoyara más o seguía...? Digamos que fue, pues no sé cómo hubiera sido, fue para él, yo pienso que muy duro para él, pero él tuvo que ceder muchísimo, porque era, o sea, digo, pues era como si ya no estuviera, pero ya mi papi esa enfermedad, pues es como si ya no estuviera, él ya no es mi papi en su personalidad. Entonces, pienso que el reto fue grande para él de poder ceder, pero él entendía Como que llegó su el momento. condición en el momento cuando el neurólogo le explicó y nos explicó a nosotros qué era lo que él tenía y qué iba a pasar. Entonces siento que también hubo una urgencia en él empezar a organizar por su condición de salud. Pues no, ahí empezó la otra parte, porque sinceramente estaba demasiado mal, tenía muchos problemas financieros la empresa, le debía a la DIAN, o sea, cosas tanto como empresariales de la DIAN, de la industria y comercio, cosas así, pero también personales. Mi papá tenía letras, de esas letras de los famosos prestamistas, muchísimas firmadas, créditos sacados, que en el momento en que yo empecé a preguntarle, cuando yo empecé a sumar toda esa vaina y dije, Dios mío, él no sabía qué pasó. Sí. O sea, probablemente lo estaban robando, probablemente no sé qué hizo. Yo empecé entonces en 2018 parcial, pero ya me pasaron situaciones ahí, o sea, empecé como a conocer cómo dirigía la empresa, los tipos de contrato que tenían con la gente, qué podíamos hacer. Y pues en ese momento yo lo que hice cuando vi que la cosa estaba muy grave, y digamos que mi angustia era mis papás, porque mi papi tomó malas decisiones financieras, a pesar de que tuvo mucha prosperidad en un momento, pero tomó malas decisiones. Y tenía un problema fuerte con el alcohol, entonces no tenían vivienda. Ellos estaban pagando su casa por leasing, y mi mamá ama de casa, entonces mi papá todavía pues sin pensión cotizó el mínimo, entonces era una angustia mía decir, ¿y los viejos qué? Mi papá con 58 años, o sea, súper joven, mi mamá tiene la misma edad. Yo decía, bueno, ¿y ellos qué? ¿Dónde van a vivir? Yo tampoco, pues obviamente tenía vivienda propia ni nada, entonces era como mi angustia más grande de decir, pucha, me toca ayudarlos porque complicada la situación. Sí, sí, sí. Entonces ahí, bueno, después de eso, como esa crisis, ahí un poco, pues como ese impacto de decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo llamé a mis hermanos. Lo primero que hice, obviamente, fue reunión familiar. Llamé a mis hermanos, uno de ellos estaba en ese momento fuera del país. De todos, la única interesada en manejar y en llevar eso, ¿era Ana María? Pues sí, y fue súper curioso porque mi papi cuando yo iba solamente me decía como, no mamita, usted vaya a trabajar en una oficina, usted vaya a trabajar en otro lado, no sé qué, bueno, porque sí, el concepto que él tenía, eso no era una empresa, era un taller de mecánica muy tradicional, así de que repuestos por todos lados, sucio, mejor dicho. Pero siempre en su servicio y en su calidad fue muy bueno. Entonces, él como que no veía que yo encajara en eso, o sea, él diría, esta chinita, ¿qué va a hacer acá? Puede ser por dos cosas, por su pensamiento de pronto de que eso era para hombres, o por protegerme y decirme, no, usted nació pronto para otra cosa, para mejores cosas, ¿sí? Veámoslo desde ese punto de vista, porque nunca se lo pregunté. Él no sabía y no veía era ¿Cómo podía veía usted eso? Sí. O sea, la visión suya. Exactamente. Usted le veía potencial a eso, usted sí. veía que más que era porque era algo familiar, usted le veía ahí el impulso, entonces, qué importante claro, eso, ¿no? Lo importante de las perspectivas, o sea, lo que yo veo no es lo mismo que usted ve y lo que usted puede potenciar eso, entonces es muy importante también el escuchar a los demás. Pues sí, digamos que como dice, eso es conocido, uno ve el vaso medio lleno, medio vacío. Él lo veía medio lleno, yo lo veía medio vacío. ¿Es al revés o es así? No, es así, ¿no? O sea, entonces, si uno lo ve medio vacío, o es como el chapulín, si uno lo ve medio vacío, pues hay mucho por hacer. Yo siempre veía que había demasiado por hacer. O sea, aquí no se ha hecho nada, decía yo. Y una empresa en ese momento tenía 32 años, porque la empresa, mi papá la fundó en 1987, o sea, yo ni había nacido, bueno, yo tengo 34 años, nunca dije mi edad, creo. Entonces, nació primero la empresa que yo. Esa parte, sí, esa parte se me olvidó. Bueno, entonces, después de esto, yo llamo a mis hermanos, junta familiar, y les digo, bueno, la situación es esta, se debe tanto, no sé qué vamos a hacer. Y ahí viene el otro reto. Mis hermanitos lindos y preciosos me dicen, no,
venda eso, Acábelo. acaben eso, O sea, no, pues no dijeron ni venda ni acabe, dijeron, liquiden eso. yo no voy a hacer O nada, sea- prácticamente. O sea, como mamita, Dios la bendiga, usted puede con todo, no cuente O sea, con nosotros. nosotros no nos metemos ahí. Sí, pues no me lo dijeron tan así, pero ese fue el mensaje para mí. Ese fue el resumen. Yo quedé, pues imagínense, obviamente, Sentada. otra llorada. Como está ahí. Siempre en esas partes de la historia es la chillada de chille, chille. Me uní muchísimo, obviamente la parte espiritual es fundamental, la parte, o sea, de uno de su fortaleza interior es fundamental. Y bueno, ahí empezó pues como toda la historia así fuerte en 2019. Bueno, en 2018 pasó otra situación que fue muy difícil para mí, me abrió los ojos ante cosas, porque esa misma persona que nos dijo que mi papi tenía algo, después nos hizo una embarrada. Intentamos hacer una sociedad, pues dado que yo la parte técnica, mecánica, no la sabía en ese momento, nada. O sea, yo que tenía ganas. Y es eso, no sentir que uno es que ya tiene que sabérselas todas. No, o sea, de verdad yo empecé con muchísimo miedo. Es un sector difícil. Que, o sea, Y para una mujer. empezó prácticamente perdiendo el partido, o sea, no empezó como empatado, minuto cero, no, empezó fue perdiendo. Bueno, y tenía pues 28 años, entonces era un poco pequeña, se puede decir, chiquita para la gente que trabajaba ahí, porque ya era gente pues mayor, entonces ya la gente mayor es un poquito más... Y que también pues estaban Difícil de enfrentando manejar. ya era a una mujer y el medio en el que está también es un poco complicado, ¿no? Es sobre todo eso, ¿no? Poder surgir en ese medio que pues, no sé, sigue siendo muy machista. Pero yo creo que también lo que le ha servido ha sido como esa tenacidad, ¿sí? Y ese compromiso que usted desde el momento cero, porque yo creo que usted vio lo de la carrera y cómo se podía desempeñar, qué campos podía, pero usted siempre tuvo en la cabeza la empresa de mi papá, ¿sí? Y eso es un recorrido, o sea, desde que usted decidió estudiar esa carrera hasta el día de hoy, o sea, usted siempre lo tuvo ahí y qué bueno que se le dio, ¿sí? Porque a fin de cuentas, yo creo, asumo, que ahorita la empresa va muy bien. Sí, gracias a Dios, ¿no? Sí, por O sea, fortuna, y es se ahí. vienen muchas cosas. También como que es el orgullo, ¿no? De ver cómo cómo recibes la empresa y pues que poco a poco fue, bueno, a pasito, vamos a sacar esto adelante y chao, para arriba. Súper bien eso. O sea, Sí, nos bueno, ahí alegra el primer reto ahí fue el tema de la sociedad, lo que les digo, yo no sabía pues nada casi de la parte técnica y pues ya mi papi en su condición era muy difícil que me lo enseñara, porque la verdad, pues como que él, o sea, se desubicó muy fuerte y él a mí no me relacionaba mucho, o sea, pienso que, pues, Dios mío, pobrecito también él en su proceso, y era más difícil el reto, veo yo, porque era como que la empresa seguía funcionando y llegándole clientes, pero tocaba ir arreglando todo ese enredo que tenía. Entonces era como el diario vivir y atender bien, pero también ir como, Dios mío, ir gestionando, haciendo un plan. Ahí empezó pues como el primer choque que tuve, porque yo siempre he sido como de muy buena fe. O sea, yo siempre he sido como, incluso creo que uno de mis hermanos alguna vez me dijo eso. Me dijo, o sea, no todo el mundo es bueno como usted. Me dijo, siempre piense Le eso. falta malicia indígena. Me faltaba un poquito, pero Sí, bueno, sí, no sí, pensemos no, como la eso malicia sí. indígena porque eso no es tan bueno. Pero sí como que era muy inocente en varias cosas. Resulta que esa persona pues empezó como a ver pues que sí, quizás yo transmitía eso, transmitía mucho miedo, puede ser, yo no sé, él sabrá por qué. Y no pudimos hacer la sociedad porque nuestros pensamientos eran muy diferentes. Yo no puedo decir que yo no sea una mujer ambiciosa, obviamente a ser empresaria soy ambiciosa, pero soy muy social y siempre me he inspirado más el tema del crecimiento social que yo pueda causar a llenarme yo de plata, por decirlo así. Y eso es muy claro. Entonces, Estaban los dos en caminos distintos, en temas netamente financieros o de nuestros valores incluso, porque eso toca mucho como a ti cómo te criaron o tú qué quieres de la vida. Y me hizo una jugada horrible, él se robó, porque puedo decir esa palabra, toda la base de datos de los clientes. Claro.
Y empezó algo Entonces, aparte, me imagino. Empezó Sí, algo claro. aparte quería que mi papá fuera el fiador. Por fortuna, Dios mío, así como ha habido, pues todavía hay mucha gente buena, empezaron a llegar los ángeles, digo yo, porque yo siempre empecé a orar, lo mismo, lloraba, me limpiaba, pero Dios Seguía. mío, yo solamente decía, Dios mío, si tú me pusiste No se dejó aquí, caer. yo puedo. Me hablaba mucho a mí misma, a mí me encanta la autosugestión, yo sí soy de las que pego, incluso eso todavía lo hago, en la pared frases para mí, hago mapa de sueños, todo ese tema es muy importante porque uno tiene que saberlo manejar, o sea, uno mismo y decir, No, y son herramientas que le Sí. sirven. todo lo que a uno le sirva, incluso porque puede uno caer en vicios, porque todos los vicios es a consecuencia pues de pronto de algo muy fuerte que uno está pasando. Y a veces es saberlo enfocar. Para mí ese golpe fue durísimo, o sea, fue pucha, fue muy duro, y ahí me cambió un poco la perspectiva hacia los demás, o sea, que uno, pues lastimosamente no todo el mundo es bueno, y entonces ahí también siento que fue una lección grande de vida, que aprendí bastante de eso. ¿Y eso que pasó la hizo usted pensar en renunciar, en decir no voy más? ¿O fue como la patadita, la buena suerte, hágale, sigamos porque... Pues Dios mío, la verdad fue, yo a veces pienso en ese momento como, ay, yo en algún momento en una ponencia que hice de la empresa en la parte femenina, mencioné el baño. A mí esa bodega, o sea, ese local donde quedaba el taller, me parecía muy feo. O sea, yo sí como que decía, Dios mío, nos tenemos que ir de acá en algún momento. Eso vino después. Y había un baño viejo, feo, era feo, yo trataba siempre como de arreglar las cosas para que se vieran más bonitas, y yo lloré en ese baño 50.000 veces. Yo siempre cuando tenía un problema, salía corriendo para ese baño, cerraba la puerta, me sentaba y Lugar lloré. seguro para llorar. Sí, pero a veces como que decía, tengo que salir de acá. No sé por qué ese baño tenía un triqui, y yo siempre me acuerdo del triqui. Un triqui hecho así, era una puerta de madera, o sea, alguien tuvo que haberlo hecho en algún momento, y yo decía, ¿por qué este baño tiene un triqui? O sea, me parecía estar como en el fondo, o sea, yo decía, qué cosa tan horrible, Dios mío. Pero eso era como una motivación, y yo decía, algún día estaré en un baño que no tenga una puerta de triqui, o sea, para mí eso era como, estamos muy Y mal. hoy está en un baño que Sí, ya no tiene puerta de triqui. Y siempre fue como eso, como la motivación para decir, yo no quiero estar acá y no voy a estar acá. Yo me encerré cuando pasó eso, y yo, pues obviamente eso fue, y ahí empezó a salir, porque, bueno, había un tema con mi papá, que mi papá para dirigir la gente era a la antigua, grosero, gritón, imponente, fuerte, nadie se mete con Gerardo Pavón y no sé qué. Era algo que yo veía y que a mí no me parecía, o sea, yo decía, pero ¿por qué? No es la manera, y lo que yo vi pues en el estudio yo decía, esa no es la manera, esa no es la manera de liderar una empresa, esa no es la forma. Y pues yo llegué de otra forma, así siendo la jefe chévere, la jefe que comunica, y también empecé a cambiar. Entonces me tocó empezar a sacar el pavón. Pero pues también me transformé o sea, empecé a buscar mi estilo, y desde ahí vino. O sea, he pasado como por mi parte gerencial, ha pasado por varias facetas mías. Desde lo peor, que me volví gritona, güey, madre, aquí, o sea, como que yo no soy ninguna boba, digámoslo así, y el sector es pesado en ese aspecto, ¿sí? O sea, a mí me han dicho cosas, me decían, ya no, eso ya no pasa. Porque yo también, como te digo, me he transformado y he cambiado, entonces ya mi punto ahorita es diferente, pero en ese momento, o sea, yo tuve hombres que intentaron pegarme, porque nos agarrábamos a pelear de palabras cuando ya empezaban a insultar, cuando ya se le mandaban a usted como a quererle pegar. ¿Empleados o clientes? Tuve empleados y tuve clientes, ¿sí? Entonces, una vez, mire, un abuelo, era un señor mayor, me dijo algo muy feo. Me dijo, lástima, así textual, lo puedo decir así como, lástima que usted no tenga huevas para yo pegarle. Así me dijo. Y yo lo único que le dije fue, yo no necesito tener eso para pararme acá y decirle lo que tengo que decirle, que usted respete, porque esta es mi empresa. O sea, empezar así, pero mira, yo no sé de dónde sacaba esas fuerzas. Después de que pasaba todo eso, volví al baño a llorar. Esa era como que esa rutina Sí, se hacía muy el seguido. baño era como el descargue, literal de todo, el descargue de todo. Después de eso yo hacía oración, volvía y salía. Bueno, pucha, no. Esto tiene que cambiar.
Entonces, después de eso que pasó, fue un reto muy grande, pero se quedaron unos mecánicos conmigo en ese momento que me ayudaron mucho. Hubo muchas personas que como que también vieron esa situación y dijeron, tranquila Ana María, nosotros la vamos a ayudar. Yo recuerdo personas muy puntuales y por eso digo, o sea, ya no están trabajando conmigo porque también su modelo de trabajo era diferente, pero es a personas que yo las tengo y digo, fueron ángeles en el momento que me ayudaron. Ya. ¿Cuál sería el mensaje ya como para finalizar todo este encuentro que usted le daría a cualquier persona que la esté mirando y que esté escuchando pues esta historia? ¿Qué mensaje cómo le gustaría a usted inspirar? Sí. Bueno, pues como lo mencioné antes, también como pensar en que hay dos mensajes ahí. Uno puede ser como de la situación de mi papi, y lo debo mencionar, como que a veces a él también la misma vida quizá en algún momento le mostró un apoyo y él lo ignoró o no lo vio. Es importante uno estar abierto a veces a esos mensajes de la vida, decir, viene algo, prepárese, porque fue difícil ese momento. Y los cambios y quizá lo que él tuvo que vivir y como que hubiera sido también distinto. Y otro mensaje obviamente desde mi parte personal es como decir lo mismo que mencioné, o sea, ser fuerte a veces no es como solamente mostrar, física, exacto, claro. ni la fuerza física, ni mostrarse uno así, no. Ser fuerte también es como ser amoroso, ser fuerte también es poder hablar con las personas que a uno le hicieron daño, porque o sea, yo saludo absolutamente a todo el mundo, con los que peleé en ese momento, con la persona que me hizo la jugarreta, lo saludo y donde lo vea yo lo saludo. ¡Saludos! Y es como, me siento bien, ¿sí? O sea, que está todo sanado. sí, o sea, no puede que esté todo sanado porque a veces esas cositas es un proceso. Pero es saber que, de verlo con gratitud. Gracias a usted aprendí esto, gracias a usted aprendí lo otro, gracias a esta situación aprendí esto. Entonces, eso es muy importante. Eso es la verdadera fortaleza, pienso yo. No solamente de pronto buscar una venganza, no solamente quedarse uno llorando. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que gritar, hay que gritar. Si hay que tomar terapia, hay que tomar terapia. O el no perdonar también, porque es que eso Sí, también lo pero envenena a uno. hay, digamos que desde el corazón uno saber, pues, como digo yo, no olvidarse uno de dónde viene y todo lo que ha pasado, pero tampoco no olvidarse uno para dónde quiere ir. Y siempre he pensado eso, yo qué quiero lograr siendo empresaria, yo qué quiero hacer creciendo en la empresa, ¿sí? Y eso es para mí, que impacta a mi familia positivamente, sí, que va a impactar una sociedad, sí, pero eso es para mí, para lo que yo quiero como persona. Eso es como el mensaje, o sea, como eso, me parece. Yo también veo como lo que usted dice, fuerte es para mí, fuerte Ana María es porque fue muy decidida insistente también. y persistente, o sea, persistió demasiado y pues vea que a fin de cuentas hoy toda esa persistencia la puso en el lugar que usted quería y está haciendo las cosas de la forma que usted quiere, pero bien, ¿sí? Yo creo que usted se debe sentir muy orgullosa de eso y yo como mujer me siento orgullosa de ver y escuchar una historia así y ver de que a pesar de obstáculos, a pesar de que de pronto dentro de la familia papá no creía que se pudiera hacer más, usted le ha demostrado que sí se ha podido. Y que la vida también la recompensa. Y a luego. pesar de que, digamos, familia y los hermanos dijeran como que yo ahí no me meto, usted pudo sola, ¿sí? Y entonces, qué chévere, qué rico que hayamos podido conocer esta historia, sí. nos inspira. A poderla mí me inspira contar como mujer. también, sí, la verdad, sí, es verdad, o sea, yo también me siento orgulloso de, pues, o sea, es que la vida es así, ¿no? ¿Inspirado como mujer? Sí, como porque así es la vida, o sea, la vida nunca es color de rosa, ¿sí? O para algunos puede que sí, pero pues para otros no, y es muy chévere el hecho de que, marica, o sea, es duro y luego recoger todo eso, o sea, que poco a poco, sin uno estarlo esperando, empiezan a llegar esos frutos, empiezan a verse esos resultados. Porque otra persona en esa posición yo creo que hubiera dicho, también, insisto, o sea, ya, o se rinde. hago mi rumbo por otro lado, sigo mi camino por otro lado, y sí, y de pronto quizás usted hubiera decidido hacer las cosas por otro lado, pero igual hubiese venido eso de papá, ¿sí? Y entonces ahí ya, bueno, todo pasa por algo, todo tiene su objetivo, su fin, Dios también tiene un propósito, entonces... Sí, que nos alegra escuchar esa historia. Bueno, Ana María, ahorita pues
como sabes, estamos en una biblioteca. Este podcast se está realizando desde la biblioteca de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y queremos saber cuál fue el libro que le cambió la vida a Ana María. Bueno, el libro fue Los Cuatro Acuerdos. ¿Por qué? Bueno, Los Cuatro Acuerdos yo lo leí en un momento, hace años, la verdad lo leí hace muchos años, que cuando vi la pregunta me puse a pensar. Porque yo soy más de audiolibros, no así como de leer, pero sí he escuchado como audiolibros, pero Los Cuatro Acuerdos me lo leí el libro. ¿Por qué? Porque me parece un libro que como que le hace a uno pensar sobre varias cosas o creencias que uno tiene, ¿sí? Al principio del libro como que explica un poco de la cultura, de la crianza, de una cosa, de la otra, de por qué tú piensas como piensas. Y al definir esos 4 acuerdos es como una manera de uno poder llevar mejor la vida, no solamente para uno, sino hacia los demás, ¿sí? Digamos que es súper importante y me parece, o sea, que no es muy difícil aplicarlo, pero hay situaciones donde es difícil aplicarlo. Entonces, me gustó como ese libro en esa parte de vivir mejor. Bueno. Y es muy importante esa parte que dijo de cómo poder aplicarlo. Tenemos ahí una pequeñita sorpresa en ese sentido. Ok, no, listo. Este libro obviamente pues está disponible en la biblioteca. No, es este. Si Ana María... Espérate, hombre. Dígalo ahora sí. pasó? Dígalo. Sí, Si Ana María se lo quiere volver a leer, pues acá está disponible. Y si ustedes, los que nos están viendo, pues están interesados, no saben del libro, está disponible en la biblioteca, pueden venir a buscarlo cuando deseen. ¿Qué pasó? Y lo que decía de la parte de aplicar es que, bueno, ese libro, pues aquí está este libro que es el cuaderno de trabajo sobre cómo aplicar esta parte. Entonces, eso estábamos mal. Ese era el libro que... Este es el libro. Ajá, y este es el cuaderno de trabajo para, pues, poder o aprender a poder aplicar estos 4 acuerdos. Entonces, no sabía que existía el cuaderno de trabajo. Hubiese sido más sencillo cuando me leí el libro. Sí, entonces como que vienen en combo estos 2 libros y los podemos encontrar aquí. La biblioteca. Listo, pues Ana María, queremos darle las gracias por por haber aceptado la invitación, por haber venido aquí a nuestro podcast a tirarse del tobogán. Entonces, pues no sé, queremos, pues despídete, darnos... Bueno, pues obviamente darle las gracias. Venía como un poco nerviosa, pero pues no, al final es pues contar y hablar, chévere, me gustó mucho. Los felicito por como abrir este espacio también para eso, porque pues es importante uno escuchar como historias de los demás por situaciones que uno esté viviendo y saber eso, que a veces no todo es fácil, sino que todo tiene un camino. Que uno no siempre cuente lo malo no quiere decir que no haya pasado. Entonces, gracias a ustedes por el tiempo, muy chévere. Entonces, bueno, también le queremos dar gracias al programa de Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al sistema de bibliotecas de la UNAP y los invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, por acá les vamos a dejar todo para sí, que por acá para les que vamos nos a sigan. dejar todo. Y pues nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio con otro invitado especial, con alguien que nos va a contar de su historia, de su vida. Y gracias Ana María por estar acá. Y gracias también a Estación 42. También, sí. Listo. Muchísimas gracias a todos.